al fin ha pasado. El Bayern München al fin ha anunciado a su nuevo entrenador para la 24-25. Hoy toca hablar de Vincent Kompany. Esta no la vio venir nadie. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Ha costado. A mí, personalmente, me ha costado 3 grabaciones de vídeos que nunca verán la luz, la llegada de Rangnick, la vuelta de Nagelsmann y la renovación de Thomas Tuchel, pero, Vincent Kompany, sorprendentemente, es el nuevo entrenador del Bayern München para las próximas temporadas. Porque no es un contrato de una temporada, no es un entrenador interino, es un entrenador a largo plazo. Y de esto vamos a hablar hoy en el vídeo, ¿vale? El vídeo, pues al final es un poco por qué, para qué quiere el Bayern, qué espera el Bayern del fichaje de Vincent Kompany como entrenador. Lo primero que tenemos que hablar es de por qué llega, sobre todo desde el punto de vista del Bayern, de por qué le interesa al Bayern a Vincent Kompany, de qué quiere hacer el Bayern con Vincent Kompany. Después un segundo punto que es precisamente qué esperan de él. Y un tercer punto que es si es una mala decisión, que quiero dar mi opinión rápidamente, y ya para acabar el vídeo nos vamos a meter de lleno en cómo podría ser su Bayern, incluso con nombres, fichajes, etcétera, que estas cosas a todos nos gustan mucho. Fichajes. El primer punto, ¿por qué llega Vincent Kompany al Bayern? Bueno, lo primero, lo llevamos hablando desde que Thomas Tuchel dijo por primera vez que dejaba el Bayern, que son los problemas que han tenido para buscar entrenador. Según Fabrizio Romano, Vincent Kompany aceptó en los primeros 5 minutos de la primera llamada del Bayern, aceptó la oferta del Bayern, según Fabrizio Romano. Yo estoy seguro, también hablando un poco de broma, de que al Bayern le ha gustado por primera vez en mucho tiempo recibir un sí de un entrenador en el que estaban interesados. Y hay un dato que me he encontrado que es gracioso, ¿vale? En Twitter lo he visto. Los 5 minutos que tardó en aceptar son más que los 3 minutos que aguantó el Burnley fuera del descenso esta temporada, porque en el minuto 4 de la jornada inaugural de la Premier ya iban perdiendo ante el Manchester City. Nada, es un simple dato que me ha hecho gracia y simplemente quería compartirlo con vosotros. Pero es evidente que hay un factor muy importante en que se han ido a por Kompany porque evidentemente ven un proyecto con él, pero también porque les han dicho muchos que no y porque Kompany era un entrenador que yo creo que estaban bastante seguros de que les iba a decir que sí, si ya Kompany les rechazaba, pues apaga y vámonos, apaga y vámonos. Y aquí precisamente entra la segunda parte del por qué llega, que es lo que quieren hacer con él en un futuro. Según han informado desde Alemania, no buscaban un gran nombre, por así decirlo, una personalidad muy grande, sino que querían a alguien que tuviera consenso entre la dirección deportiva y la junta directiva en el Consejo de Supervisión, el famoso consejo en el que se encuentran Uli Hoeneß o Karl-Heinz Rummenigge. Y quieren crear un nuevo Xabi Alonso, es decir, un entrenador con futuro al que dar alas con su propio proyecto y con un estilo de juego que juega como el Bayern, un poco como Xabi Alonso, o como quiere jugar el Bayern, y para que no les pase lo de tener que enfrentarse a otros equipos grandes en la lucha por el fichaje, por ejemplo, de Xabi Alonso la temporada que viene, quieren adelantarse a eso y ser ellos los que creen al nuevo Xabi Alonso, por así decirlo, los que creen al entrenador que todo el mundo querrá tener en su equipo, pero que ya lo tenga el Bayern y que además ya le haya dado la confianza y la oportunidad de estar ahí. De hecho, hablábamos antes de Uli Hoeneß, la directiva, el Consejo de Supervisión del club, en los últimos días, según Florian Plettenberg de Sky Sports, Uli Hoeneß, Rummenigge, etcétera, todavía se mostraban a favor del fichaje de Hansi Flick en los últimos días, pero Max Eberl dijo que no, que creedme, que veo algo en Kompany, que creo que hay un proyecto con Kompany, y insistió tanto en Kompany que finalmente prevaleció internamente. Con lo cual, al menos, lo que veníamos quejándonos en los últimos vídeos, se empieza a cumplir, y es que le están dejando trabajar a Max Eberl, ¿vale? Porque yo entiendo que Uli Hoeneß, que posiblemente haya visto un total de 0 minutos del Burnley esta temporada, y menos mal, porque si los hubiera visto le habría dicho a Eberl que ni de broma, y también 0 minutos del Burnley de la temporada pasada, y ya del Anderlecht ni os cuento. Entiendo que Uli Hoeneß diga, prefiero a Hansi Flick, que es un tío que conoce la casa, que habla pues muy buen alemán, que ha entrenado a muchos de estos en el Bayern y en la selección, que a Kompany, pero al menos pues le han permitido y han dejado trabajar a Max Eberl. También os digo una cosa, si esto sale mal, no solo se va a Kompany, se va Max Eberl detrás de él por ser el que apostó tanto por él, con lo cual esto no es solo una oportunidad para Kompany, sino es una muestra de fe absoluta de Eberl que espero que se vea recompensada. Y hay que decir que esto viene de lejos, ¿vale? No es la primera vez, no es que el Bayern haya buscado en los entrenadores que
quedaban libres o que quedaban en una posición de una oportunidad de mercado, y ha dicho, mira, está Kompany en el Barley, vamos a pegar una llamada, a ver cómo juega el Barley. Sino que, de hecho, según Newsblad, que es un medio belga, el Bayern siguió al Anderlecht de Vincent Kompany mientras sus ojeadores observaban a Joshua Zirkzee, y la percepción del Bayern es que, a pesar del descenso del Barley esta temporada, que también le han seguido con 24 puntazos, un descenso lamentable, o sea, era un equipo muy malo, no habría salvado de ninguna forma, pero un equipo muy malo, usó una filosofía, una idea de juego que solo se puede poner en práctica en la Premier con equipos muy grandes y con jugadores mejores de calidad. Y la idea del Bayern es que con una plantilla mejor como la que tiene el Bayern, las ideas de Kompany podrían funcionar mucho mejor. A todo esto se suma el vínculo con Guardiola, con el que estuvo 3 años en el Manchester City, y cuya filosofía futbolística adoptó en gran medida. También respalda su candidatura en el Bayern, porque Guardiola llegó a decir alguna vez que Kompany llegaría a entrenar en Manchester City, y es una figura muy respetada y muy venerada todavía en la institución, el entrenador catalán. Este es un punto importante, el tema del proyecto que quiere el Bayern a futuro, pero también está el tema de que, lo decía antes, Hansi Flick conoce el fútbol alemán, habla alemán. Bueno, es que Kompany también, de sus 2 años en el Hamburgo, habla alemán y conoce la cultura futbolística y el país alemán, más que, por ejemplo, los Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane o Mourinho. Que yo estaba a favor de que llegara Mourinho, por ejemplo, o Pochettino, pero es cierto que en esto Kompany tiene un plus, porque habla muy buen alemán, habla muchos idiomas, pero es que habla muy buen alemán y también muy buen inglés, y conoce la cultura alemana, ha jugado en el Allianz, ha jugado contra el Bayern, además contra el Bayern de los años 2000, y conoce lo que representa el Bayern como institución. Y como último punto de por qué le fichan, es que tiene un estilo de juego similar al que quiere el Bayern. De esto ya he hablado en un vídeo en la media inglesa, en el que nos centramos mucho más en la parte del Barley que en la parte del Bayern, porque este vídeo está más centrado en la parte del Bayern. Así que si queréis ver cómo juega verdaderamente, o cómo ha intentado jugar el Barley esta temporada en la Premier League, os dirijo directamente a ese vídeo. De hecho, os lo dejaré en la descripción para que podáis ir ahí. Es la primera parte del vídeo, es la parte más principal, en el que hablamos un poco, Nacho y yo, de cómo juega el Bayern de Vincent Kompany. Pero básicamente es un 4-2-3-1 que se puede adaptar a 4-3-3, aunque lo hablaremos en otro momento. Esto es lo primero, ¿vale? ¿Por qué le ficha el Bayern? Ahora entra la parte de qué espera el Bayern de Vincent Kompany. Lo primero, que sea un líder. Que sea un líder porque hace falta alguien que cohesione ese vestuario. Y Kompany tiene esta parte, porque ha sido capitán del Manchester City, sabe liderar a un equipo en situaciones de mucha tensión y mucho estrés, y sabe lo que es conectar con un futbolista que está sufriendo que está en la previa de un partido de unas semifinales de Champions o de lo que sea. Sabe lo que es eso como futbolista, no como entrenador, todo se ha dicho, pero es que además ha compartido vestuario o ha compartido campo, terreno de juego, con varios miembros de la plantilla. Ha estado en el mismo equipo de Sané, y de hecho he encontrado un vídeo en el que se retan en un entrenamiento y se puede ver su relación perfectamente. Os lo dejo aquí ahora mismo enlazado. Gonna do it. I've been watching for 10 minutes, you not even hit the target. Guys, so let's go. I go with my right foot. If it's even on target, I'll bring you your lunch today. Just on target. Take your time. It was a brilliant right foot. Y también ha jugado muchos años contra Harry Kane, contra Eric Dyer, y evidentemente también en Europa se ha enfrentado a Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Thomas Müller, y son futbolistas que conocen a Vincent Kompany porque más o menos empezaron la carrera al mismo tiempo. Kompany al final pues se retiró en 2019, pero empezó la carrera en el Hamburgo, estaba en 2008, en 2007. Y ahí es cuando arrancaban Müller, cuando arrancaba Neuer, cuando arrancaban todos estos futbolistas que ya llevan varios años en la plantilla del Bayern. Esto está relacionado, que sea un líder, no solo por la relación que tiene con los futbolistas, sino por su carácter. Porque para ser capitán del Manchester City
o de un equipo de este estilo necesitas una personalidad muy fuerte. Ya todos hemos visto lo que pasa cuando Thomas Müller se enfada después de un partido en el que el Bayern juega muy mal. Las ruedas de prensa con Thomas Müller son fantásticas, pero es que Kompany es un tipo con muchísimo carácter y de hecho esto se pudo ver en una charla que tuvo en el Anderlecht, en el tiempo en el que el Bayern le estaba siguiendo, lo demuestra, es una charla en el descanso. Bueno, creo que es al final del partido, perdón, cuando van jugando mal. Y, de hecho, apela directamente a Joshua Zirkzee, que era el futbolista que estaba cedido en el Anderlecht por el Bayern y por el que estaban siguiendo al equipo belga. Y, de hecho, se puede ver cómo habla y tiene una personalidad muy fuerte y, sobre todo, también se expresa muy bien en inglés. Aquí lo tenéis. No misunderstanding. There's one f***ing side of me that you haven't seen, boys. Number one, West, whether we play with 3, 4, 5, 6, it's my decision. And I take the responsibility if we lose and if we don't perform well. The second thing, Zerg, last time I talked about your attitude, you come off, I don't need a smile, but I need the attitude, that's perfect. You were no good, just like all the other one. I could have taken off from Hendrik to the last one, without anyone complaining. Today, we deserve to lose. Aquí se nota, evidentemente, que está acostumbrado a lidiar y a tener que dar charlas con personalidades y egos muy fuertes y esto es muy importante. Pero no solo le quieren para que sea un líder y para que haga cohesión de grupo y haga cohesión de vestuario y vuelva a unir un grupo que quizá parece estar un poco resquebrajado en algunas partes, sino también para liderar una reconstrucción, ¿vale? Para unir las partes del vestuario que él quiera, pero también desprenderse de las que no crea que le encajen a un nuevo Bayern, a su nuevo Bayern. Y aquí hay que decir que sabe lo que es tener un grupo de futbolistas jóvenes, sabe lo que es liderar una reconstrucción, porque ha entrenado a jugadores jóvenes que ahora mismo son grandes jugadores de Europa o están en la élite. Y esto también implica que podrían acabar entre las opciones que tenga el Bayern para este verano. Entre todas estas opciones, obviamente, lo hemos dicho antes, está Joshua Zirkzee, que les fichó, le entrenó en el Anderlecht y ahora mismo está en el Bologna de Champions League, que ha volado este año y parece que se va a ir del Bologna. Veremos a dónde, creo que al Bayern no, pero hay que ver qué pasa. Después ha entrenado también a Jeremy Doku en el Anderlecht, a Alexis Saelemaekers también en el Anderlecht. Ojo, porque ha sido muy importante en la Bolonia de Mota clasificado a Champions League y me pega muchísimo Saelemaekers en el Bayern. También ha entrenado a Nathan Tella, por ejemplo, en el Burnley, de hecho es el que le da la oportunidad, a Sergio Gómez y por su rendimiento en el Anderlecht es el motivo por el que le ficha el Manchester City, o a Ian Madsen en el Burnley, que es una de las opciones que se ha marcado el Bayern para la banda izquierda ya desde hace unos meses y que con Vincent Kompany tendría todavía más sentido. Todos estos son o jugadores decididos por él o jugadores potenciados por él como líder de los proyectos en los que ha estado y además es el que les ayuda a crecer definitivamente porque, por ejemplo, a Tella le da la opción de llamar la atención con 19 goles en Burnley en segunda división y al final ese es el motivo por el que ficha por el Bayer Leverkusen y al final esta temporada ha acabado rindiendo a tan buen nivel y posiblemente sea el sustituto de Jeremy Frimpong cuando le vendan este verano. Y después también está el caso de Madsen, que con Kompany en el Burnley brilla en segunda división, pero brilla muchísimo y al final es el que le quiere fichar en primera división, pero Madsen dice que no y ahora va a jugar de titular una final de la Champions League con el Borussia Dortmund. Entonces, esperan un líder con mucho carácter que lidere una reconstrucción y que además deje huella en el club. Porque también cambia cosas en cuanto al funcionamiento del club y esto es muy importante en el Bayern porque el Bayern es un club que necesita un lavado de cara por dentro y por fuera, o sea, un lavado de cara interno y un lavado de cara externo, porque por ejemplo en el Burnley nada más llegar cambió algunas tradiciones de la etapa de Dyche como entrenador, como era llevar tarta en los entrenamientos cuando era el cumpleaños de alguien, para un poco pues promover unos hábitos más sostenibles y una mejor recuperación del cuerpo y además va a dejar mucha huella en el club porque es un tipo muy, muy, muy trabajador y que no deja de pensar en el fútbol. En el Burnley, en su primera temporada, trabajaba entre 12 horas y 14 horas al día y de hecho uno de sus asistentes le llevaba y le llevaba al campo de entrenamiento y le recogía en el campo de entrenamiento para que pudiera seguir viendo vídeos y clips y partidos y trabajando en cómo mejorar el equipo en esos trayectos en coche, además de hacer reuniones 1 contra 1 con todos los futbolistas para enseñarles clips, para decirles cómo creía que tenía que mejorar su juego y demás. Y al final en el Bayern va a dejarse la vida porque es un tren de unas dimensiones tan gigantescas, tan estratosféricas, que solo, yo creo,
le iba a pasar una vez en la vida. Kompany será consciente de que solo le va a pasar una vez en la vida y por eso dijo que sí a los 5 minutos, y eso también debe gustar en la directiva y eso también debe gustar en el aficionado, porque tienen un entrenador que quiere estar en el Bayern después de muchos que han tenido dudas o que han tenido reticencias o que directamente han dicho que no. Es un entrenador que quiere estar en el Bayern y que va a hacer todo lo posible porque le vaya lo mejor posible en el Bayern. Uno, por sus intereses personales, pero también dos, porque es un equipo que le ha dado una oportunidad después de descender con el Burnley de la Premier League, que esto, o sea, hay que tener muchas narices para hacerlo. Y por eso, antes de entrar a cómo podría ser su Bayern, quiero hacer un minutito de reflexión. Porque aquí la pregunta ¿es tan mala la decisión del Bayern? Porque es sorprendente. Sorprendente es sin duda y es un riesgo. Es un riesgo. Pero aquí hay dos cuestiones. La primera, una temporada no define a un entrenador, aunque es cierto que tiene culpa del descenso del Burnley, no toda la culpa es suya porque esa plantilla era insalvable, pero tiene culpa del descenso del Burnley, sobre todo del cómo, porque al final quedan por debajo del Luton, que gasta, invierte y tiene muchos menos recursos y menos presupuesto que el Burnley, pero hay que decir que era un equipo joven, inocente, que estaba formado por jugadores de culturas y nacionalidades distintas que no se conocían entre sí, e intentó aplicar algo con lo que prácticamente nadie se ha conseguido salvar de la Premier League. Aunque hay que decir que esto es culpa de Kompany, porque es él el que insiste con un estilo de juego que no encajaba para la plantilla que tenía y para las circunstancias en las que se encontraban. Es cierto que a final de temporada mejoran, pero las cosas como son. Al final es un equipo que desciende con él como entrenador y que no le echan porque es Vincent Kompany y no Vincent Davis, ¿vale? Y si fuera Vincent Davis se habría ido a tomar por saco. Pero que no rindiera en el Burnley en la segunda temporada no quiere decir que sea mal entrenador. Al final la forma de ver el fútbol de Kompany va mejor preparada para jugadores mejores que los del Burnley. Que es cierto, insisto, que es por el enrocamiento de Kompany en su forma de ver el fútbol, que podría haberse adaptado perfectamente. Pero también es verdad que esa plantilla no la salva a nadie. De todas formas, si queréis más opinión o más información sobre el Burnley de Vincent Kompany, lo dicho, la tenéis en el vídeo que hemos hecho en la media inglesa, que se llama algo así como de descender a segunda con el Burnley a entrenar en el Bayern München. Este es el primer punto, ¿vale? Que una mala temporada no te hace mal entrenador. Pero también hay un segundo punto y es que hay varias cosas que están a favor de Kompany. Es una leyenda del fútbol que sabe lidiar con egos porque ha sido capitán del Manchester City de Pep Guardiola, que no es poca cosa, que tiene una idea de juego que se puede adaptar muy bien al Bayern, que conoce el idioma y la cultura en la que se va a encontrar, que esto ya es un plus que tiene, como he dicho antes, a Zidane, Pochettino, etc. Y que es un jugador que todavía tiene, es un entrenador que es muy joven y todavía tiene cercanía con la idea de juego y los futbolistas que hay hoy en día en Europa. Entre todo esto, yo creo que es mejor apostar por él y arriesgarte y que te la juegues, y me parece que tiene muchas narices el Bayern por esta jugada, porque si le sale bien es un momento chapó y si le sale mal todo el mundo lo habría visto venir, entonces no hay tampoco mucho drama, o sea, va a haber muchos, te lo dije, pero si le sale bien, pues es un movimiento maestro, porque después siempre hay tiempo para poner a un Mourinho que te arregle la situación, o a un Conte o a un Pochettino de la vida. Pero me parece interesante, y me parece que para cómo estaban las cosas con el Bayern, creo que tiene hasta más sentido ir a por un entrenador así de joven, lo dicho, que sepa pues, cohesionar al grupo, que conozca el fútbol, que tenga una idea de juego interesante y ofensiva, que encaja bastante bien con lo que tiene el Bayern en plantilla, a que un entrenador que no conoce la cultura como la conoce Kompany, que no conoce el idioma o que no lo habla tan bien, llegue de repente a lanzar un proyecto, porque creo que, por ejemplo, Mourinho o Conte son más reactivos que proactivos, y me gusta que la idea del Bayern ahora mismo es un entrenador proactivo, es decir, que cree su propio proyecto con la reconstrucción que va a tener el Bayern. Y por eso, el último punto del vídeo de hoy es cómo podría ser el Bayern de Vincent Kompany, porque al final el Bayern de Vincent Kompany es un Bayern que va a nacer, o va a empezar a nacer este verano, porque según informaban hace unos meses, el Bayern planea tener 200 millones para invertir en fichajes, contando con las ventas que quieren hacer. Así que lo primero que tenemos que decir es las salidas por estilo y encaje que pueda tener el Bayern de Vincent Kompany. Y aquí no son salidas que yo me haya inventado, porque no me gustan como futbolistas, sino porque se ha informado desde Bild que son algunos de los nombres que tienen en la lista de salida, en la rampa de salida, el Bayern para darles
pues encontrarles un hueco este verano. Dayot Upamecano, que es el primer central que se plantea vender el Bayern, y es cierto que tiene tendencia a liarla, y con el estilo de juego que quiere tener Vincent Kompany, tener un central que la líe de esta forma puede ser un problema. Después también tenemos a Leon Goretzka, que es un futbolista que ha caído mucho y que yo creo que no encaja en el estilo de Vincent Kompany. No veo a Leon Goretzka, por ejemplo, en un Manchester City. Kingsley Coman, porque se lesiona al pobre cada 2x3. Si consiguen venderlo, porque claro, esta otra cuestión es que quieras venderlo, pero, o sea, que consigas venderlo, pero querer venderlo, yo creo que lo quieren vender. Es un futbolista que se lesiona cada 2x3, estuvo lesionado, se perdió el final de temporada, después volvió a entrenar y creo que en el segundo entrenamiento de vuelta con el Bayern ha vuelto a lesionarse y tuvo que hacer trabajo en grupo, y hay que ver si llega a la Eurocopa. Serge Gnabry, que también tiene problemas con lesiones y no encaja, yo creo, en lo que quiere Vincent Kompany de sus extremos. Y después Alphonso Davies, porque aunque creo que Alphonso Davies puede ser un futbolista que pueda llegar a encajar con Vincent Kompany, y sobre todo con el Burnley y Vincent Kompany, a mí me deja dudas. Y teniendo en cuenta esto, toca hablar de lo otro, toca hablar de lo divertido, ¿vale? Que son los 5 posibles fichajes o 5 posibles fichajes que yo creo que se adaptan a sus necesidades y a su conocimiento, teniendo en cuenta que además habrá diferentes ventas para poder costear estos fichajes. El primero, lo he comentado antes, Ian Maatsen. Sobre todo si das ventas y encuentras un sitio para Alphonso Davies, que de momento parece que no hay ninguna oferta por él. Si vendes a Alphonso Davies, Ian Maatsen es una muy buena opción para esa banda izquierda, para ese lateral izquierdo, porque además le conoce y porque además ya está teniendo experiencia en la absoluta élite europea. Para el centro de la defensa, has vendido a Dayot Upamecano. Vete a Leipzig, porque además te faltan centrales zurdos en esta plantilla. Tienes que ir a por Castelo Lukeba, que es un lateral, un central zurdo con muy buena salida de balón, muy bueno en defensa, y que yo creo que encaja perfectamente con lo que quiere Vincent Kompany de sus centrales. Y después aquí hay diferentes cuestiones en ataque, ¿vale? Para empezar, yo creo que irán a por Joshua Zirkzee. Si está Kompany, me parece que al menos intentará convencerle, porque es un delantero que costaría creo que unos 20-25 millones para el Bayern, que además conoce a Kompany, es exjugador del Bayern y está en muy buen momento de forma. Al fin ha llegado a ser lo que parecía que iba a ser hace unos años en el Bayern. Se habla mucho de este nombre y ojo que no acabe en el Bayern, porque es Johan Bakayoko, el extremo derecho del PSV, que este año ha marcado 12 goles y 9 asistencias. Ya se interesó por él en el Burnley, juega en el PSV, es un futbolista que encaja un poco con lo que es Jeremy Doku, por ejemplo, y el PSV pide 50 millones y yo creo que el Bayern puede pagar 50 millones por Johan Bakayoko. Y después, para el centro del campo, teniendo en cuenta que has vendido a Goretzka, que quieres, pues el Bayern necesita un futbolista de este perfil, está Amadou Onana, que sería un poco más contención. Al final es belga, también tiene ese vínculo cercano con Kompany, le ha visto y ha jugado contra él en el Everton, cuando estaba pues Kompany en el Burnley, obviamente, y yo creo que encajaría bastante bien. Y esto nos deja el siguiente 11, ¿vale? Con un 4-2-3-1, que es Neuer en portería, obviamente aquí, además un portero que sale también jugado con el balón en los pies. Creo que seguiría apostando por Kimmich por derecha, ahora lo hablaremos. De Ligt y Lukeba, evidentemente, en el centro de la defensa, y Maatsen por izquierda, una defensa prácticamente nueva. En el centro del campo, Onana y Pavlovic, que yo creo que tendrá muchísima importancia en el fútbol de Kompany. Y arriba, Bakayoko por derecha, Musiala por izquierda y Sané en el centro. Esto se puede adaptar, porque puede ser Sané por izquierda y Musiala en el centro. Sané por derecha, yo creo que Bakayoko también puede jugar por izquierda y Musiala en el centro. Se pueden cambiar las posiciones, pero evidentemente esos serían los 3 titulares de Kompany. Y arriba, evidentemente, Harry Kane. Y te quedaría un muy buen banquillo con Matistel. Yo creo que Brian Zaragoza tendrá sus minutos, porque además es un entrenador que confía bastante en los jóvenes. Evidentemente también Joshua Zirkzee, etc. Pero hay que decir que los fichajes que ha hecho también le permitirían adaptarse a una especie de 4-4-2 que ha estado practicando en el Burnley por fases, que se parece más a un 3-5-2. Este, por ejemplo, se pudo ver en el Sheffield United. Os dejaré una imagen, que es su última victoria en Premier esta temporada, que iría algo así, ¿vale? No ir en portería, evidentemente. Kimmich, De Ligt, Lukeba, Maatsen. Aquí no habría ningún tipo de cambio. Y ahora entramos con Bakayoko por derecha, Musiala por izquierda, Onana, Pavlovic en el centro del campo y arriba Kane y Zirkzee.
En las fases del partido en el que pasarían a 3-5-2 sería de la siguiente forma. Sería Neuer en portería, De Ligt, Onana entre centrales, un poco más adelantado, pero entre centrales, y Lukeba cerrando. Y después tendríamos a Bakayoko por derecha, a Madsen por izquierda, a Kimmich junto a Pavlovic y a Musiala por delante, y Kane y Joshua Zirkzee de delanteros. Son fichajes que les darían muchas oportunidades al Bayern de probar diferentes cosas. Al final, Kompany es cierto que tiene una idea de juego bastante clara, pero sí que prueba diferentes formaciones y diferentes formas de jugar y encajarían bastante. Para acabar esta parte de cómo sería el Bayern de Kompany, hay que hablar de su staff técnico. Y esto es lo que se ha dicho en el Bayern de cómo sería, hay que ver si al final se acaba concretando. Se llevaría a Floribert Galula, que es el entrenador asistente de Kompany en el Anderlecht y en el Burnley, ex canterano del Manchester United, con lo cual también sabe lo que es ser joven en una gran cantera, que esto también está bien, que no solo Kompany pueda hablar y conectar con los futbolistas, sino también sus asistentes. Uno de la casa, René Maritz, el austríaco, que sería su segundo entrenador, ahora mismo entrenador del Bayern Sub-19. Según Sky, se encargará del análisis de los partidos y de la filosofía de juego. Y hay que decir que obtuvo su licencia de entrenador en Bélgica junto a Vincent Kompany y se conocen y entienden bien. Y además está bien tener a uno de la casa que tiene mucho potencial y en el que el Bayern confía mucho de cara al futuro. El preparador físico sería Bram Gers, belga también. A Kompany le gusta su capacidad para combinar el análisis de datos con la preparación y el rendimiento de los futbolistas sobre el campo. Y después Rodies Muniens, que es más un confidente o amigo que un asistente, que trabaja más en segundo plano y que era el que, por ejemplo, lo que decía antes, le llevaba en coche de su casa al campo de entrenamiento del Burnley y del campo de entrenamiento a su casa para que pudiera seguir practicando y seguir trabajando en el coche y no tuviera que conducir él. Hay que decir que este sería el Bayern. Lo he dicho antes, no quiero volver a repetirme. Creo que para fichar a un Mourinho, Zidane, Pochettino de la vida, me parece que merece la pena intentarlo con Vincent Kompany. Que es surrealista, que es un XD gigante y que nadie vio venir de ningún tipo de forma este fichaje. O sea, si a mí a golpe de mayo me dices que el Bayern va a fichar a Vincent Kompany después de descender con el Burnley, me lo dices el año pasado y me quedo flipando en colores. Evidentemente, habría podido asegurar que Tuchel no seguiría en el Bayern, pero que Kompany fuera sustituto me dejaría flipando. Pero, lo dicho, creo que es una apuesta arriesgada, pero merece la pena hacerla. Nada, muchas gracias por ver el vídeo. Dejadme en comentarios si a vosotros os parece, pues, que puede tener cierta lógica, si os parece un sinsentido, si os encajan los fichajes que he dicho que podría hacer el Bayern o cuáles otros os gustaría que hiciera. Ahí está la opción de, por ejemplo, Alexis Saelemaekers, que no estaría nada mal. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.